Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, con un corazón contento, con un corazón alegre de estar una vez más reunidos vía online, vía internet. Es un gusto para mí estar aquí una vez más, una tarde más con ustedes y compartir de la palabra que nos une. Estamos pasando por un momento complicado. Hoy en día nuestra atención está centrada en otras cosas, quizás tanto al punto de que ya el tema del virus llega a ser frustrante, cansado, angustiante, hasta un poco irritable. Hoy en día el centro de nuestras conversaciones sea el virus, nos ha afectado en sobremanera. Quizás nos encontramos perdidos, nos sentimos como extranjeros, quizás estamos viviendo en un mundo en el que no vivíamos. Nuestro concepto del mundo en el que estábamos viviendo ha cambiado totalmente. Hoy el mundo que estamos viviendo nos hace sentir como ajenos, como extranjeros, como extraviados, que no nos encontramos en casa, que no nos encontramos en el hogar que estábamos. Y sabes, esta analogía de estar perdido me recuerda y me remonta mucho a la situación en la que estábamos cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, hacemos a un lado todo lo que Él nos ofrece, como las bendiciones en lo bueno y en lo malo, y a veces no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Y a veces nuestra condición pecadora nos hace alejarnos de Dios. Quizá nos demos cuenta o no, nos alejamos mucho de Dios, perdemos conexión con Dios, perdemos esta relación que tenemos con Dios. ¿Sabes algo? Siempre Dios nos da la oportunidad de volver a casa. Y antes de iniciar este mensaje de esta tarde, me gustaría que adoremos, que reflexionemos y sobre todo que meditemos en la palabra de Dios, que nos sumerjamos en las profundidades y que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a adorar, a gozarnos y sobre todo a meditar en la palabra de Dios. Así que ahí donde te encuentras, ¿por qué no inclinas tu rostro? Y vamos a hacer esta oración. Bendito Padre, te agradecemos por este día en el que nos permites estar reunidos una vez más, una vez que nos permites estar escuchando de tu palabra, Señor, desde casa. Porque si bien es cierto, hoy en día no nos podemos reunir, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, hay una probabilidad de que nos reunamos muy baja por la situación que estamos pasando. Nuestra confianza y certidumbre siempre estará puesta en ti. Y sabes, Señor, a pesar de que estamos viviendo un momento complicado, siempre tenemos esa oportunidad de la esperanza, de la redención, del perdón y de la nueva oportunidad que tú nos das. Remontándonos como en tu palabra dice, en Efesios 2, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y te agradecemos, Padre Celestial, que tú siempre nos das esa nueva oportunidad. A través de tu gracia y misericordia, hablas constantemente a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Como lo leíamos en Efesios, antes estábamos muertos y hoy tenemos una nueva esperanza. Porque ahí donde te encuentras adoras a Dios y con las fibras más profundas de tu corazón le dices, Señor, quiero volver.
Así es, Señor. Ven, toma ya el lugar en nuestro corazón. Que seas tú la obsesión, que seas tú el anhelo, que seas tú los deseos que destilen de mi alma, que destilen de mi corazón, que destilen de la profundidad de mi ser, que seas tú mi deseo principal. Queremos volver, Padre Celestial. Gracias por tu amor. Y sabes, las promesas de Dios son inmensas, son majestuosas, son sublimes, pero sobre todo, y más importante que todo, son promesas de Dios. Son promesas que se cumplirán en su momento debido, y son promesas que Dios nos dejó a muchos de sus hijos, aquellos que hemos decidido seguir las pisadas que dejó en el camino. Y sabes, Dios es tan misericordioso y majestuoso que a través de su gracia nos da muchas promesas cuando decidimos arrepentirnos de nuestra vida antigua, de nuestra forma de ser antigua. Cuando cambiamos y somos una nueva criatura en Cristo, Dios nos da muchas promesas. Quizás en estos momentos complicados necesitas escuchar muchas promesas. Y sabes, leyendo en Apocalipsis, siendo más específico en el versículo 5, y una de las promesas que Dios nos da a todos aquellos que hemos decidido seguirle cuando Él venga por nosotros. Y aquellos que hemos decidido seguirle nos convertimos automáticamente en vencedores porque hemos vencido al mundo, porque hemos estado sujetos al que venció al enemigo y a la muerte al tercer día. Y esto es lo que dice Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Qué promesa majestuosa, tan de Dios. Nos da esta promesa si realmente somos seguidores fervientes de Él. Nos da esta promesa. Seremos escritos, nuestros nombres, mejor dicho, serán escritos en el libro de la vida. Y más importante es que podremos estar delante de Dios. Y al estar delante de Dios tenemos esta promesa de estar frente a frente al Señor. Y yo no sé tú, pero el día que esté delante de Dios, no sé qué palabras sean necesarias para agradecer su misericordia, su gracia, su amor y su majestuosidad. Y así como Él anheló que regresáramos a casa del camino que nos habíamos extraviado, nosotros tenemos que anhelar día a día a Dios y todos los días estar en una comunión, en una relación con Él basada en la lectura, en la oración, y estar delante de Él para estar frente a frente. Los muros en mí al fin se derrumban, no hay distancia entre nosotros. Quiero vivir tu gracia
ya no podré vivir sin ti. Hoy te anhelo mucho más que ayer. Me convenciste con tu fiel amor, Cristo. Todo lo dejo atrás. Mi anhelo eres tú, por siempre bueno. Tu amor me salvó, mi herencia eterna. Eres tu Señor, Cristo. Todo lo dejo atrás. Mi anhelo eres tú. Oh, yeah. Mi anhelo eres tú. Me buscas, cerca estás, me envuelves en tu bondad. Cuando estamos frente a frente, sé que tú me anhelas y yo te anhelo. Te entrego mi adoración y por siempre te cantaré. Cuando estamos frente a frente, sé que tú me anhelas y yo te anhelo. Me buscas, cerca estás, me envuelves en tu bondad. Cuando estamos frente a frente, sé que tú me anhelas y yo te anhelo. Te entrego mi adoración y por siempre te cantaré. Cuando estamos frente a frente, sé que tú me anhelas y yo te anhelo, y yo te anhelo. Yo te anhelo. Tú me anhelas, tú me Eleva un canto a tu rey, alábale, Así es, Señor. Siempre te cantaremos, por siempre te alabaremos. Y lo más importante es que por siempre te exaltaremos, te glorificaremos como el único Dios vivo, digno y verdadero que existe. ¿Y sabes otra cosa? Cuando descubrimos, nos sumergimos en una relación a través de la comunicación con Dios, encontramos muchas cosas. Y si bien es cierto, hay cosas que nos separan, que nos alejan de Dios, pero cuando entramos a esta relación con Dios nos damos cuenta de muchas cosas, y una de ellas es su amor. Si bien es cierto, hoy en día
los creyentes que estamos en relación con el Señor y estamos viviendo esta pandemia, estamos viviendo un momento complicado, lleno de ansiedad, angustia, depresión, tristeza, incertidumbre, incluso ataques de pánico, incluso enfermedades psicológicas, hipocondria. Y ¿sabes qué? Todo eso quiere robar nuestra fe, todo eso quiere quitar nuestra mira, nuestro centro, nuestra mirada del centro importante que es Dios. Y esto me retoma a cuando el apóstol Pablo en Romanos 8:39 dejó escrito lo siguiente: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos detendrá, nada ni nadie nos podrá separar del amor del Señor. Y el amor del Señor es tan intenso, es como aquel fuego que quema, ese fuego ardiente que quema, así de intenso es su amor. Su amor es para todos, que se extiende más inmenso que todos los mares del mundo. De la misma manera corre como un río en las montañas, que nada ni nadie podrá detener. Así que, ¿por qué no alabas al Señor y le dices: Padre, tu amor me quema? Como un estruendo del mar es tu voz, tu resplandor es más fuerte que el sol. Como una llama encendida es tu amor y quema como rayos del sol. Y quema, y quema, y quema, tu amor me quema, y quema, y quema, y quema, tu amor me quema. Es tu amor tan grande que las aguas de los mares no lo apagarán, no, no lo apagarán. Corre como un río y las montañas de la tierra no lo detendrán, no, no lo detendrán. Como cordero te hiciste, Jesús, y te humillaste a lo sumo en la cruz, y demostraste tu amor y tu luz, y quema como rayos del sol. Y quema, y quema.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, con un corazón contento, con un corazón alegre y bueno, estamos aquí una vez más reunidos vía online. Reciban saludos a aquellos que se han integrado a través de estas reuniones con nosotros, esperando que disfruten de la palabra del Señor y de la misma manera, qué bello momento de oración y de alabanza acabamos de tener, rogando que todos vengamos con un corazón humilde, con un corazón dispuesto a sumergirnos en la palabra de Dios para poder aprender de ella y sobre todo para poder reflexionar y que tenga injerencia en nuestra vida. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a través de la reflexión y meditación para poder entender su palabra del Señor. Y como lo mencionaba al principio de la adoración y de la alabanza, creo que estamos pasando por una situación agobiante, por un momento complicado, por un momento difícil que ha robado todo nuestro centro de atención, que ha robado toda nuestra tranquilidad, toda nuestra paz, toda nuestra calma, se ha ido con esta situación. Y es que hoy en día el centro de toda plática, el centro de toda charla, el centro de toda noticia, el centro de todo medio a través de las redes sociales es el coronavirus. Y si bien es cierto, es una situación alarmante porque está atacándonos o de alguna manera nos está afectando a todos como seres humanos. Y cómo lo podemos ver desde mi perspectiva, me gustaría compartirles mi perspectiva, mi experiencia, es que lamentablemente de mi círculo social o de personas conocidas del lugar donde vivo o simplemente conocidos, han fallecido muchas personas y de la misma manera se han enfermado muchas personas y esto roba la atención. Pero como lo mencionaba al principio, a veces el enemigo quiere robar nuestra atención. Quiere quitarnos el centro de nuestra mira, el centro de nuestra atención que esté enfocada a Dios y quiere enfocarle en otras cosas. Y, y a veces vienen estos ataques a nuestra mente de que por qué nosotros, por qué somos infelices, por qué estamos viviendo un momento complicado nosotros. Y me gustaría que leyéramos el Salmo 30, versículo 5. Dice lo siguiente, porque su momento será su ira, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué bellas palabras. Los salmistas, o mejor dicho, el salmista, pasó por un momento de angustia, que los salmos te transmiten esa angustia, esa ansiedad, esa incertidumbre y esa depresión por la que vivió el salmista, te la transmiten. Pero el salmista tenía muy claro algo, y es el principio del versículo, porque un momento será su ira. Sabemos que mientras estemos aquí en este mundo, nuestra vida será una incertidumbre. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, tenemos la promesa más importante, que es la que menciona el salmista. Pero su favor dura toda la vida. Si seguimos al Señor y hemos decidido seguir al Señor, quizás la vida terrenal será una incertidumbre, de que a veces habrá momentos buenos, momentos malos, momentos oscuros, momentos alegres, pero la promesa de la vida eterna, nada ni nadie nos la puede quitar. Por la noche durará el lloro, dice el salmista, y a la mañana vendrá la alegría. La noche representa esto, la muerte, la incertidumbre, la desesperanza. Ahí en esos momentos estaremos angustiados, tristes, deprimidos, pero en la mañana, con Jesucristo y su resurrección, vino la alegría. Nos da una alegría, a pesar de que estemos pasando por un momento oscuro, la luz que el Señor Jesucristo nos otorgó a través de su resurrección durará para siempre. Y como lo dice el salmista, vendrá la alegría con la esperanza que Jesucristo nos da.
Y esto es una de las tantas promesas que podemos encontrar en la Biblia de este momento tan complicado que estamos viviendo. De la misma manera, ¿por qué no abres tu Biblia en Éxodo 3:5? Y vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a buscarlo. Y dice lo siguiente. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Este versículo te parece familiar? Y sí, es cuando Moisés estaba pisando tierra santa sin saberlo. Dios quería llamar la atención de Moisés a través de una zarza ardiendo, de una zarza en llamas. Y a veces Dios así tiene que llamar nuestra atención. Tiene que haber una zarza enfrente de nosotros en fuego, incendiándose para que tengamos nuestra atención. Y posteriormente, como Dios le dice a Moisés, estás pisando tierra santa. Y a veces nosotros estamos pisando tierra santa sin saberlo. A veces estamos en esa posición en la que estuvo Moisés. Así que es que en estos momentos de encierro, de meditación, de reflexión, tenemos que estar constantemente atentos a la voz de Dios, porque nos está hablando constantemente. Y quizás estamos pisando tierra santa sin saberlo. Y esto lo vamos a extender un poco más adelante. Y sabes, Eh, en una ocasión en la congregación compartí cuando nos reuníamos presencialmente, compartí un mensaje basado en las bienaventuranzas. Y hoy me gustaría compartir un resumen de ese mensaje que en su momento Dios me dio la oportunidad de compartir para que podamos reflexionar de lo que está pasando en este momento y si realmente podemos ser bienaventurados ante tal situación que estamos viviendo. Así que nuestro tema de esta tarde se llama Que baje el cielo a la tierra. Me gustaría mucho que anotaras y si no, fíjate que más importante que anotes, que lo anotes en un cuaderno, me gustaría que lo anotes en tu corazón, que te lo lleves y que te quedes los puntos más importantes que tú consideres para tu vida en esta tarde. Así que vamos a, a ver el mensaje de esta tarde, repito, titulado Que baje el cielo a la tierra. Y sabes, el ser humano a través del tiempo ha buscado la felicidad. Tanto así que ha llegado a la creación de preguntas universales. Por ejemplo, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿O en dónde podemos buscar la felicidad? Y sabes, la felicidad viene como resultado de algo. Y es lo que vamos a analizar a través del mensaje de esta tarde. Pero dentro del contexto de nuestro versículo a meditar acerca de la felicidad, quiero que entendamos lo siguiente. Y es que las naciones de la antigüedad no consideraban el tema de la felicidad como algo relevante, como algo importante. Para ellos el tema de la felicidad no era algo importante, no esperaban a ser felices, no aspiraban a vivir con felicidad. De hecho, creían que los únicos que podían ser felices eran los dioses, pero ellos no podían ser felices porque la felicidad solo era para los dioses. Eso es lo que los antiguos pensaban. También, de hecho, las naciones de la antigüedad no tenían interés por la felicidad, porque la vida les presentaba tragedias, el dolor era su realidad, en el dolor se basaba la realidad de lo que vivían. Y sabes, vivían en constante guerra. En la guerra se consideraba el valor, la entereza, la honra, pero la felicidad les era algo ajeno. Es decir, que no procuraban la felicidad, o sea, digamos en pocas palabras, que la felicidad no era su prioridad. Pero en medio de estos pueblos surge el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero ellos hacían énfasis a la felicidad como bendición. Consideraban que si eras alguien bendecido por Dios, eras alguien feliz. Incluso le llamaban bienaventurado. La palabra bienaventurado en griego es makarizo, que se refiere a bendecido o triplemente feliz.
Y sabes, la palabra bienaventuranza es una palabra más profunda que felicidad. O sea, la palabra bienaventuranza tiene un contexto o una subversividad o profundidad más que la felicidad. Y se comparan de la siguiente manera, espero que puedas entenderlo con este ejemplo. Y sabes, la felicidad es como el mar que está tranquilo, pero de repente viene una tormenta y el agua del mar comienza a agitarse por causa de la tormenta. Esa es la felicidad. Pero, ¿sabes? Hay agua más profunda dentro del mar y esa agua no es afectada por lo que sucede afuera por causa de la tormenta y por los vientos. Y esto es ser bienaventurado. Y, ¿sabes? Los hebreos entendían esto, porque si te pones a pensar, y te invito a que abras tu Biblia, los salmos abren de la siguiente manera. Vamos al Salmo 1, del 1 al 2, que dice lo siguiente. Te doy tiempo para que lo busques, no te preocupes. Y vamos a ver lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Desde el Antiguo Testamento nos explica cómo ser y quién es un bienaventurado. Pon atención en cómo abre el Salmo. Bienaventurado. Y esto se nos explica desde el Antiguo Testamento. Y ¿sabes? Aparte de explicarnos cómo ser, también nos explica quién es bienaventurado. Y bienaventurado se podría decir que es aquellos que entendían que era vivir bajo el reino de Dios. Es decir, entendían que el ser bienaventurado era vivir bajo el reino de Dios, bajo los preceptos de Dios, bajo los consejos de la palabra de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y el pueblo, y si también te recuerdas un poco de esta historia, el pueblo de Israel pedía un rey humano. Cuando Dios quería ser su rey, Dios les concedió su deseo y les dio al rey Saúl, que terminó fallando como rey. Los reyes le fallaron a Israel en su mayoría, aun reyes que no eran de Israel, fueron esclavos bajo el rey de Egipto, fueron cautivos por el rey de Babilonia, y los reyes en su mayoría le quedaron a deber al pueblo de Israel. Pero todo judío tenía el concepto del reino de Dios. Sabían diferenciar entre un reino del mundo y el reino de Dios. Y es que el reino del mundo es un reino lleno de injusticias, y eso es totalmente distinto al reino de Dios. ¿Sabes? Me gustaría compartirte esto para que lo entiendas. Y cuando Jesús viene a comenzar su ministerio, lo primero que hace es anunciar que el reino de Dios. ¿Por qué no abres tu Biblia en Mateo 4:17? Y vamos a ver lo que dice. Dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí es como vemos cómo Jesús empieza su ministerio proclamando el reino de los cielos que ha llegado a la tierra. Y recuerdas que decíamos anteriormente que el reino de Dios es distinto al reino del mundo, y quiero explicarte por qué. El reino de Dios es distinto porque cualquier reinado de este mundo lo imaginamos como que el rey está arriba y el pueblo abajo, que arriba están los banquetes, el gozo, y abajo solo se encuentra la injusticia. Pero el reino de Dios es distinto, porque el rey bajó para estar con nosotros, comparte el pan y la mesa con su pueblo. Entonces, si este reino es distinto, nosotros también tenemos que ser distintos y tratar de parecernos al rey, aquel rey que bajó a hacerse como nosotros. En el Antiguo Testamento, los mandamientos vienen a ser parte importante para marcar un hecho histórico. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, el Sermón del Monte viene a representar una parte importante del Nuevo Testamento y del ministerio de Jesús.
y es cuando Jesús da su primer plática. Y de hecho es su primer mensaje a las masas. Así que nuestro versículo base, el versículo con el cual nos vamos a guiar en esta tarde, será con Lucas 6, del versículo 20 al 22. Y repito, el título de este mensaje es que baje el cielo a la tierra. Así que vamos a comenzar brevemente con estos puntos. Y nuestro primer punto es, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué no leemos nuestro versículo en Lucas 6:20? Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y sabes, en este pasaje no está hablando de pobreza material, tampoco está hablando de una pobreza física, de que no tengas lo necesario para vivir, pero sí es una analogía con la pobreza material, y déjame explicártelo. Sino de pobreza espiritual está hablando. No está diciendo que el ser pobre está mal. De hecho, aceptar la pobreza espiritual es bueno, porque no te crees autosuficiente. Las personas que se creen autosuficientes no son pobres de espíritu. Y sabes, esto es porque estas personas son muy dependientes de sí mismas y no de Dios. El pobre de espíritu reconoce su insuficiencia, reconoce su necesidad y falta de Dios día a día. Eso es reconocer la pobreza espiritual. Tenemos que reconocer a Dios como nuestro único y mayor complemento, porque sin Él en realidad no somos nada. ¿Recuerdas lo que dice Juan 15:5? Te invito a que lo busques en tu Biblia para que lo leamos. Y dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Dios no podemos lograr absolutamente nada. Por nosotros mismos no conseguiremos lo que Dios nos da, y es la salvación. ¿Sabes? ¿Por qué no abres tu Biblia también en el Salmo 3, versículo 8? Y dice lo siguiente: las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Y aquí nos está explicando claramente que Dios es el que nos da todo. De Dios somos dependientes y sin Dios no tenemos nada. A pesar de que seamos personas que se jacten de hacer buenas obras, de tener una vida correcta, si no somos salvos no tenemos nada. La salvación no es a través de obras, no es a través de que nosotros la obtengamos, sino que la salvación nos la ofrece Dios, como lo dice el Salmo 3:8. ¿Por qué no abres tu Biblia también en Proverbios 3, del versículo 5 al 7, que dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Reconocer que somos pobres espirituales y que necesitamos a Dios en nuestras vidas es el primer requisito de las bienaventuranzas. Es el requisito que refleja que vivimos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios entendemos que no podemos ser felices fuera de Dios, sino al contrario, entendemos que necesitamos a Dios. La vida de Jesús siempre será un ejemplo para nuestras vidas. Quizás digas que te es difícil reconocer tu falta de Dios, tu falta de considerar a Dios, pero Jesús nos da un ejemplo. La vida de Jesús es un mar lleno de ejemplos. A veces muchos cristianos tienen esta duda: ¿cómo puedo tener una vida cristiana correcta? Y no hay mayor ejemplo que el mismo Jesucristo. ¿Qué mayor ejemplo que el mismo Dios haciéndose hombre para enseñarnos cómo vivir una vida llena de santidad? Así que, como te decía, Jesús nos da un ejemplo. ¿Por qué no abres tu Biblia en Mateo 26:39, donde dice lo siguiente? Ya que lo tengas, vamos a leerlo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta es la actitud que tenemos que tener. Una actitud humilde, una actitud que sea dependiente de Dios, no dependiente de nosotros, porque nuestras fuerzas sí podemos hacer cosas, pero si Dios no está detrás de ese empuje de fuerzas, la verdad los resultados son vanos, no tienen ninguna virtud. Y a veces muchos como creyentes y más en estos momentos nos creemos autosuficientes. Si bien es cierto, es bueno tener esta idea o esta concepción de que Dios nos protege. Es correcto, pero a veces llegar a los límites y empezar a declarar sobre un futuro que hoy en día es incierto, eso sería ser dependiente de nosotros, aunque lo disfracemos con versículos. Lo más importante es depender del hoy en Dios, no del mañana, sino del hoy en Dios. Porque a veces, como lo menciono, disfrazamos de esta idea de que el mañana estaré mejor y porque Dios así lo dice, cuando en realidad a veces lo único que nos tiene que preocupar es el presente. Recuerdan cuando el Señor nos decía que no nos jactemos del mañana. Esto es un poco esta idea o este concepto. Y bueno, esta es una de las bienaventuranzas que Dios nos pide. Recuerda que el ser bienaventurado es ser bendecido, así tenían el concepto en la antigüedad, o ser triplemente feliz. Vamos a buscar, vamos a leer, mejor dicho, el segundo versículo, en nuestro segundo punto, perdón, que dice, bienaventurados los que tienen hambre espiritual. Y te invito a que abras tu Biblia en Lucas 6:21 y vamos a leer lo que dice Lucas. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. De la misma manera, constantemente tenemos que tener un reconocimiento de hambre espiritual. Necesitamos estar constantemente de hambrunos de la justicia. Y esta justicia es la que podemos encontrar escudriñando, meditando y reflexionando en la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice en Mateo 5:6, que dice lo siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando buscamos a Dios en la palabra, es la única manera de que llenemos esa hambre, ese vacío, esa hambruna espiritual. ¿Sabes? Porque la Biblia también nos dice cómo llenar ese vacío, esa hambre, esa insatisfacción espiritual. En el Salmo 107, versículo 9, porque no lo lees conmigo, vamos a ver qué dice. Dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En Juan 6:35 también tenemos otra promesa para saciar el apetito espiritual. Y yo creo que todas la conocemos, todos lo conocemos. Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. La vida de Jesús nos da estos ejemplos, nos da respuesta a cómo llenar esta saciedad, porque la hambruna espiritual o la insatisfacción espiritual sí existe, pero a veces muchos lo negamos creyendo que estamos bien, que nos encontramos bien, que estamos llenos, que estamos totalmente saciados cuando en realidad no estamos completos. Es por eso que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y el que a mí me encuentra, no el que encuentra en la religión o en otras cosas o en acciones, te sentirás bien, pero vas a sentir ese vacío en tu vida. Así que Jesús es claro, si me sigues y crees en mí, no vas a tener hambre ni sed jamás. Tus deseos, tus anhelos serán saciados. Y como decía, la vida de Jesús también nos da ejemplos de la necesidad e importancia del hambre espiritual que solo Dios puede saciar. Y sabes, Jesús también fue tentado
con esta hambruna espiritual. Yo creo que todos sabemos en qué momento fue tentado de esta hambruna espiritual. Y por si no lo recuerdas, no te preocupes. Mateo 4:4. Es más, te invito a que lo busques en tu Biblia, en tu celular. Y ¿por qué no lo lees juntamente conmigo? ¿Estás listo? Vamos a leerlo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que, ¿tú lo puedes completar? Dilo. Exacto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo único que puede saciarte, estar juntamente con el Señor y en los momentos de incertidumbre, de insatisfacción, que sientes que algo te falta, porque el ser humano es experto en sentir que algo le falta, y a pesar de que lo tenga todo. ¿Cuál es el ejemplo que conocemos muchos? Adán y Eva. Pero cuando tengas esa necesidad, recuerda que el Señor es el que saciará tu hambre. Recuerda aquella respuesta que Jesús le dijo al enemigo cuando lo tentó después de estar en el desierto, en este proceso de su ministerio, que fue un momento cumbre, y a pesar de estar en ayuno y de tener una hambruna física, tanto espiritual, el enemigo le ofreció el alimento, pero Jesús nos da ese ejemplo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a ver el siguiente punto. Bienaventurados los que lloran. Qué bello, ¿no? Hasta suena como que desbalanceado decir triplemente feliz, bendecido el que llora. Y muchos creyentes tenemos esta idea del llorar como una idea mala. Pero antes de explicar eso, ¿por qué no abres tu Biblia en Lucas 6:21? Vamos a ver qué es lo que dice Lucas en el capítulo 6, versículo 21. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice lo siguiente: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Wow, ¿no? Bienaventurados, complementando un poco el punto anterior que habíamos visto, los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. O sea, es bueno reconocer que es bueno ser humilde, es bueno reconocer que tienes hambre de Dios, es bueno reconocer que a veces no sabemos algunos temas espirituales, pero también dice: bienaventurados los que lloráis porque reiréis. Bienaventurado tú, bendecido tú que estás pasando por un momento complicado, porque te gozarás, porque estarás contento, porque reiréis. En Mateo 5:4 también podemos ver la misma bienaventuranza, un poco más explícita o explicada. Dice lo siguiente, Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Al igual que la pobreza espiritual, necesitamos reconocer nuestro dolor y no negarlo, porque estaríamos cometiendo el error de la autosuficiencia. Si tú no lloras, no podrás ser consolado. Si no lloramos delante de Dios, no nos va a consolar. En la vida, en el reino de Dios, cuando realmente estás viviendo estas bienaventuranzas que son vivir el reino de Dios, empiezas a entender que hay gozo y hay dolor, que hay felicidad y hay tristeza, hay momentos buenos, hay momentos malos, hay días coloridos y hay días oscuros, sombríos y grises. Incluso el mismo Pablo nos decía esta idea de llorar como una idea buena, porque muchos la vemos como algo malo. Vemos el llorar de: no, tú no puedes llorar porque eres hijo de Dios, tú no debes de estar triste. No. Vamos a ver qué decía Pablo en Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que ¿qué? Con los que lloran. Pero, como lo mencionaba, hay esta idea cristiana totalmente equivocada del cristianismo victorioso, que se jactan de que siempre estaremos en el éxito y el triunfo. Pero Jesús en el Sermón del Monte nos dice: para que seas consolado,
tiene que haber llanto. Así que en la comodidad de tu hogar, ahora en estos días de cuarentena, te invito a que leas Hebreos 11, y es conocido como el capítulo del Salón de los Hombres de Fe, y te invito a que lo analices y medites la vida de estos personajes, que es un libro que nos habla de los, como lo menciono, de los hombres de fe, y para ser hombres de fe, los resultados que tuvieron en su vida y cómo les fue en su vida no son nada alentadores, pero por tener su certidumbre, su fe puesta en Dios a pesar de vivir momentos de dolor, es que están en ese salón de la fe. Y son el claro ejemplo de que la vida cristiana no es éxito, fama y fortuna. Y sabes, también la Biblia nos da un ejemplo de esta bienaventuranza en la vida de Jesús. Siempre la vida de Jesús tiene un ejemplo. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Isaías 53:3. Es uno de los versículos que a veces muchos nos sabemos, nos memorizamos, leemos, pero tiene una profundidad de dolor tan intensa cuando te sumerges en la palabra, y me gustaría que lo leas conmigo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús también lloró, Jesús vivió angustia, Jesús vivió incertidumbre, Jesús pasó por desesperanza. Que si quieres saber qué momento exacto fue el que Jesús vivió la desesperanza, te invitamos a que veas el mensaje anterior que compartimos, que se llama El fin más oscuro lleva a la luz. Así que pasemos al siguiente punto. Bienaventurados los despreciados por causa de Jesús. Lucas 6:22 dice: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Cuando conocemos al Señor, somos llevados a tener una actitud de mansedumbre, puesto que la mansedumbre es una de las características que nos hace bienaventurados y demuestra que vivimos en el reino de Dios. Mateo 5:5 lo dice un poco más explícito: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra manso en hebreo hace alusión a domesticado, y es una comparación con un animal educado que reacciona según a las órdenes que se le indiquen. Y el manso tiene una posición que obedece. Así que te quiero dar un ejemplo para que entiendas más este concepto. Si alguna vez has tenido un perro o has visto videos de perros, hay muchos perros que les dices sit o sentado o down o acostado, les tronas los dedos y hacen caso. Les dices sit y se sientan, les dices down y se agachan. Esto es el significado de la palabra manso, domesticado. Y te imaginas que así seamos. Es doloroso. Imagínate que te digan: tienes que ser manso, tienes que obedecer a lo que te digan. Es fuerte aceptarlo, pero es parte de lo que tenemos que hacer si realmente queremos vivir en el reino de Dios, ser bienaventurados. La palabra manso, eso es lo que significa. Y como lo dice, el manso tiene una posición neutral, no se deja llevar por la ira ni cae en el error de confundir lo manso con lo menso. Si me explico, no es una persona que explote a la mayor provocación, pero tampoco es una persona que se deje a la menor provocación. Pero la palabra es clara y concisa. Aparte de tomar esta actitud y que refleje el reino de Dios, esto es un fruto que el Espíritu hace que brote en nuestras vidas. Si recuerdas qué fruto y en qué parte viene, si no lo recuerdas no importa. Vamos a Gálatas 5, versículo 22-23, que dice lo siguiente:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y ¿qué? Mansedumbre. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Quizás te preguntes, ¿cómo voy a soportar todo eso? ¿Qué pasa si me hieren? Pero como todo, la vida de Jesús siempre nos responde. Jesús se convierte en un ejemplo para nosotros. Y te invito a que leas Zacarías 13:6 y dice lo siguiente. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá. Y esta parte, si te sumerges, es una parte que te transmite mucha sensibilidad emocional. Así que si ya lo tienes, ¿qué es lo que Jesús contestó? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Estas heridas me las hicieron mis amigos. Qué palabras tan honestas, tan fuertes, que te transmiten la mansedumbre de Jesús. Y estas son las indicaciones que Dios nos da. Lucas 6:29. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Wow. Si no estás dispuesto a soportar esto, recuerda lo que Jesús soportó por ti. Yo sé que es difícil adaptarnos a la vida llena de mansedumbre, de la humildad. Es difícil, no es fácil, pero Jesús es el ejemplo. Así que si tú dices, ¿cómo voy a soportar esto? Recuerda lo que Jesús hizo por ti. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No salió, a pesar de que fue molido, no salió ni un gemido de dolor de su boca. Lo soportó por nosotros, aquellos que decimos que somos sus amigos, sus seguidores. ¿Tú estás dispuesto a soportar esto para vivir en el reino de Dios y ser bienaventurado? La felicidad existe, pero la plenitud solo la puede otorgar una vida que predique el reino de Dios y que tu vida tenga la esencia de Jesús. De esta manera serás bienaventurado. En esta tarde me gustaría cerrar invitándote a que Jesús sea tu obsesión. De eso se trata esto. Por eso estamos aquí. Por eso estamos viviendo esta pandemia. No sé qué es lo que nos tenga preparado Dios. Hay muertes a nuestro alrededor. Hay muertes en nuestro entorno. Hay enfermos en nuestro entorno. Hay pérdidas económicas, físicas, materiales a nuestro alrededor. Pero insisto, por eso el mensaje del reino de Dios y del evangelio continúa siendo tan relevante ahora como lo fue hace 2000 años cuando todo esto empezó. Porque hemos descubierto que a pesar de todo lo que podamos perder, el tesoro más valioso que debemos de atesorar es Jesús. Y cuando descubrimos que Jesús es el tesoro escondido, vendemos todo lo que tenemos para adquirir eso tan valioso, eso tan preciado que se llama Jesús. Él es la perla del gran precio. Él es lo que mi corazón anhela, lo que mi corazón busca y lo que llena mi interior. ¿Por qué no inclinas tu rostro allí donde te encuentras y hacemos una oración?
Bendito Padre, te agradecemos por este momento en el que nos permites haber escuchado, reflexionar en tu palabra. Te agradecemos por el mensaje que permitiste que escucháramos, por las alabanzas que rogamos que hayan llegado como olor fragante hasta tu casa allá en el cielo. Y de la misma manera, Padre Celestial, te rogamos a que seas tú el que nos ayude a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, a constantemente vivir una vida llena de santidad, para que podamos hacer que el reino de Dios que comenzó tu Hijo Jesucristo a traer cuando dio ese mensaje en el Sermón del Monte, nosotros podamos también seguir demostrando que el reino de Dios está aquí en la tierra, a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, Señor. Que baje el cielo a la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y eres bueno. Gracias, Padre, porque permites que a pesar de que estamos viviendo un momento complicado en nuestro entorno y en nuestra vida, tú estás con nosotros hasta el fin de los días. Esa promesa que le hiciste a tus apóstoles también la tenemos nosotros. Estarás con nosotros hasta el fin de los días, Padre. No sabemos qué sea lo que nos depare, no sabemos qué es lo que tengas preparado para nosotros, pero tenemos la fe, la certidumbre y la confianza puesta en ti. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser bienaventurados, ayúdanos a ser 3 veces felices, pero tomando las actitudes y los ejemplos que tu Hijo Jesucristo nos dio: la humildad, la pobreza, la hambruna, la persecución. Que baje el cielo a la tierra para poder ver tu reino, que la gente vea tu reino y que se acerquen día a día a ti. Gracias, Padre Celestial. Y de la misma manera, Señor, estamos totalmente agradecidos contigo. Como siempre lo he dicho en las oraciones, gracias por tanto y perdónanos por tan poco, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo
acerque ya el final, aún así te seguiré.